olvidei que foi uma pequena academia de música, onde havia uma pianista excelente, tocando na música clássica, e aquele me deixou marcado com uma grande impressão. Estou falando, además, de educação musical, mas educação para a vida também, não? Esta sessão vai ter 3 oradores. A primeira, Lucrecia Ramírez Restrepo, que é diretora do programa de Mulheres Digitales de la Gobernación de Antioquia, que trabaja, por supuesto, con nuestro ilustre gobernador. Shelly Esque, que entiendo está a camino de este local, pero no llegó todavía, que es presidente de la Intel Foundation, que va a hablar sobre género, TICs e inclusión. Y finalmente, no por último, un gran placer, vamos a escuchar Catalina Escobar, que es directora y cofundadora de Macaya, un proyecto en Colombia, que va a hablar del proyecto Business Beyond Access. Ok. Bueno, entonces, como no llegó Lucrecia todavía, voy a pedir a la profesora Catalina Escobar si puede dar inicio a su presentación. Después de las 3 presentaciones, tendremos preguntas que ustedes podrán dirigir a cualquiera de los expositores. ¿Se tiene el placer? Esta presidencia es muy democrática, como somos brasileños. Haremos lo que quiera la mayoría de los señores que vinieron acá para escuchar las 3 expositores. Y entonces, si quiere esperar 5 minutos más. A favor de esperar, levanta la mano. A favor de empezar ahora, levanta la mano. Creo que como la decisión democrática, profesora Catalina Escobar, la decisión democrática es de que empecemos ahora, de manera que entonces pediría que venga a hacer su exposición y después haremos preguntas. Y entiendo que Shelly es que está a camino. But she'll be coming, I hope. No, she's in her way. Ah, ok. Okay. Tenemos noticia de que la otra oradora había ido a otro local de este centro de exposiciones, pero que ya está a camino de acá. Pero la decisión, profesora Catalina Escobar, es de que empiece. Entonces, siento insistir, pero creo que la decisión democrática es esta. Si no quieren, vale. Bueno, mientras no llega nuestra otra expositora, voy a aprovechar un minuto, porque creo que aquí muchos de ustedes es la primera vez que vienen a un encuentro de Virtueduca. ¿Quién viene por primera vez? Levante la mano. Bueno, esta iniciativa nació en el año 2001. Empezó por un grupo de España, que después se diseminó por Latinoamérica. Yo tengo un otro sombrero, soy presidente de la Asociación Virtueduca Brasil, porque allá organizamos en el año 2008 una reunión de Virtueduca en la ciudad de San José dos Campos, y ahí estuvieron 5,000 participantes. Yo tuve el honor de trabajar un año para que la reunión corriera y vinieron participantes de todo el Brasil y más de 1,800 participantes de otros países. Fue una oportunidad muy buena. La idea de Virtueduca es ser un foro de discusión, de presentación, de intercambio de experiencias,
positivas, negativas, hay que aprender de los logros y de los fracasos, y estamos siguiendo este trabajo ya. Este es el 14º Encuentro Internacional. Conmemoraremos 15 años en la reunión que tendrá lugar en Lima, Perú, el día 16 de junio de 2014, a las 10 horas de la mañana. Apunten sus agendas para que tengan una oportunidad de conocer nuestros hermanos peruanos y saber cómo está la educación en Perú y saber cómo se ha incorporado o todavía no se ha incorporado la TIC en el proceso educativo. Claro que aquí estamos hablando de algo que para muchos de ustedes es la rutina de todos los días, trabajar en las escuelas, muchos son maestros, y ya están incorporando, según entiendo, las TICs en sus clases. Y espero que han tenido suceso en este ejercicio. No es fácil, porque los maestros generalmente están un poco retrasados de los alumnos, que están más avanzados en el acceso a las computadoras y en las redes de información, pero necesitan la ayuda y la orientación de sus maestros. De manera que es muy importante que nosotros estemos preparados para ese salto. Pero como acabamos de escuchar hace 2 minutos aquí en la conferencia de ministros de educación que estaba ocurriendo en la sala al lado, el representante del Banco Interamericano mostró que Latinoamérica todavía está muy por detrás de otras regiones del mundo en lo que se refiere a acceso a banda larga, acceso a la internet, tablets o computadoras en las escuelas, y precisamente un gran desafío de entrenar y reentrenar profesores para que puedan trabajar en esta área. Como soy un poco mayor, hace años yo fui rector de una universidad en Brasil, la Universidad Federal de São Carlos, en el estado de São Paulo. Una universidad nueva, yo fui el primer rector. Y llegué ahí, y una de las cosas que tenía 3 departamentos, uno de pedagogía, uno de ciencias y uno de ingeniería. Y me acuerdo que un profesor de ingeniería quería traer un profesor visitante de Estados Unidos que tenía una pequeña computadora, una Apple antigua, no sé si ustedes se acuerdan, bien pequeñita, y él trajo esta computadora para mostrar a los profesores de física cómo era importante utilizar la computadora previo a la entrada de los alumnos en los laboratorios. Porque el alumno montaba un circuito eléctrico y se equivocaba y quemaba un medidor de $450. Entonces era importante, este profesor mostró, simuló en su computadora un circuito. Cada vez que el alumno se equivocaba, el computador explotaba y decía, acaba de quemar un aparato de $450. Con esto los alumnos tenían la oportunidad de hacer pruebas antes. Y me acuerdo que todos los profesores de la universidad vinieron a esta clase, a excepción de los profesores de pedagogía. Estoy hablando de 1970. ¿Y por qué? Pregunté a la coordinadora del departamento. No queremos ver máquinas sustituyendo a los profesores. Había una duda, quizá un interrogante que algunos todavía tienen hoy día. Las máquinas no van a sustituir a los profesores. Sin el profesor no hay un proceso educativo completo, correcto, como debe ser. Pero las máquinas pueden ayudar, son herramientas para ese trabajo. Y entonces nuestra universidad empezó a hacer esto en 1970. Y 2 años después organizamos en Brasil una conferencia que se llamaba Conferencia de Tecnología Educacional Aplicada a la Enseñanza Superior, a solicitud del Consejo de Rectores de Universidades Brasileiras. Y me acuerdo muy bien, había unos 500 participantes en esta reunión, y un rector de una universidad pública brasileña escuchó un vicepresidente de un community college de Estados Unidos, de Arizona, dizendo que em seu college haviam 300 computadoras, em 1970. Não é possível. Todo o Brasil não tinha 300 computadoras em todas as universidades do país. Bom está o retraso que estamos. Hoje se ha avançado muito, há muito importante participação de todo o setor tecnológico e das TICs no processo educativo, pero isso tem que começar na formação dos maestros e depois ir ao processo educativo desde as
primeras clases ahí. Y esto es un proceso de largo plazo. Nuestra ilustre ministra de Educación de Colombia hoy por la mañana hizo una excelente presentación que muchos de ustedes asistieron, mostrando lo que se ha hecho ya en este país. Entonces, es un proceso fantástico. ¿Podemos empezar? Ah, muy bien. Entonces, vamos aquí. Voy a no contar más historias. Es un gran placer pasar el micrófono a la profesora Caterina Escobar, que va a hablar sobre el proyecto Beyond Access. Perfecto, muchas gracias. A ver. Listo, voy a esperar que... Bueno, ante todo, muchas gracias pues a todas y todos por estar acá, por venir obviamente a Virtual Educa y especialmente por seleccionar esta sesión paralela en la que vamos a estar hablando sobre tecnología, educación, y yo especialmente voy a estar conversando un poco sobre el rol de la biblioteca pública moderna con acceso a tecnología y el impacto que esta tiene pues en las comunidades. Ante todo pues a mis copanelistas, a la doctora Lucrecia y a Shelly también muchas gracias por escuchar, y obviamente a nuestro moderador y a todos los que están acá presentes. Voy a esperar un segundito que la presentación esté colgada ya para poder arrancar. Está ahí. Vamos a está en el escritorio. Esa, sí, perfecto, gracias. Ese es el pasado. ¿Se puede? ¿De este? O de acá. Bueno, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora para arrancar, entonces, como les decíamos, les voy a contar un poquitico de Macaya, que es la organización que lidero, de Beyond Access, que es una iniciativa que estamos promoviendo para que las bibliotecas sean agentes de desarrollo en las comunidades, especialmente apalancado por el tema de tecnología, y obviamente el eje articulador de este tema son las bibliotecas para el desarrollo y algunos ejemplos de cómo las bibliotecas están potenciando procesos de educación y también apalancados por la tecnología. Un segundo. Bueno, Macaya es una corporación sin ánimo de lucro de la cual soy cofundadora y directora, y nos dedicamos a promover que otras organizaciones sociales sean fuertes, eficientes, eficaces, etcétera, y trabajamos con organizaciones desde aquellas que están, digamos, en la base comunitaria hasta organizaciones pues más grandes y establecidas. Desde que nos creamos hemos tenido un énfasis muy importante en las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo. Definitivamente creemos en el poder de la tecnología transformadora, en que el uso y la apropiación de la tecnología realmente genera desarrollo, y digamos que con esa filosofía insertada totalmente en nuestro ADN organizacional, hemos construido una organización que acaba de cumplir 7 años. Nosotros nos dedicamos a fortalecer estas organizaciones y proyectos sociales con la idea de que tenga un efecto multiplicador para que sean más fuertes y eficientes para llegar a sus comunidades y a sus beneficiarios. A la fecha hemos trabajado con unas 250 organizaciones sociales, no solamente en Colombia, sino en otros países de América Latina. En este momento tenemos un proyecto en Perú, pero también hemos trabajado en Panamá y en otras regiones, todo como les decía con este eje articulador de tecnología para el desarrollo. Y hemos logrado llegar a más de 16,000 personas con temas de uso y apropiación de tecnología en diferentes regiones de Colombia y de la región latinoamericana. Entonces, insisto, pues la tecnología ha sido nuestra forma de ver la vida y de trabajar, y ha sido el eje articulador de todo lo que hacemos. Entonces, ahora les voy a hablar un poquito de lo que es Beyond Access, y acá tengo pues más información también para los que quieran. Básicamente, Beyond Access es una iniciativa que lideramos diferentes organizaciones bajo la convicción de que las bibliotecas pueden ser centros de cambio económico y social. Básicamente, lo que hay un segundo que tengo aquí un problema tecnológico. Bueno, entonces digamos que partimos de la convicción de que
casi todos los países del mundo, y más en los países en desarrollo y en transición, hay herramientas y hay mecanismos especialmente diseñados para permitir el acceso a la información. Y a través de la información y el acceso a contenidos, herramientas, aplicaciones, ¿qué se puede hacer? Porque es que realmente lo importante de la tecnología no es solamente el acceso a ella, no es simplemente un computador, no es simplemente un contenido, es lo que hacemos con esa información, con esos contenidos, con esas aplicaciones y cómo eso es relevante para la cotidianidad de las personas. Entonces, digamos que todo este cuento es para demostrar y para elevar el nivel de uso y apropiación de las bibliotecas para fomentar procesos de educación, pero también de emprendimiento, de formación laboral, de participación ciudadana, de cómo a través de la tecnología también se puede fomentar la salud. Y la idea es mostrar que ya en todos los países alrededor del mundo existen bibliotecas que se pueden apalancar como estos centros de desarrollo, apalancados obviamente por la tecnología. Entonces, ¿cómo nació Beyond Access? Digamos que este tema de uso de tecnología en bibliotecas se viene promoviendo ya hace algunos años, pero no estaba muy bien posicionado como en las agendas de las agencias de desarrollo, ni en algunos gobiernos, ni en algunos países, sino que muchas veces cuando uno habla de la biblioteca, la gente tiene más una percepción negativa que una percepción positiva. Pero teníamos casos ejemplares de lo que estaba pasando, por ejemplo, en ciudades como Medellín, en Chile, en Brasil, en otros países, y empezamos a pensar, no, aquí lo que hay es un problema también de percepción pública y de que se entienda realmente lo que las bibliotecas pueden hacer para el desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Nos juntamos una serie de organizaciones que nos unía esta convicción de que las bibliotecas eran agentes de desarrollo muy apalancados siempre por la tecnología y formamos esta gran alianza que se llama Beyond Access. Acá en la pantalla pueden ver quiénes somos los socios principales y acá digamos que lo interesante y lo que nos une a esta sesión de trabajo de hoy es que venimos de diferentes sectores de la sociedad y tenemos diferentes áreas de conocimiento también. Entonces digamos que entre todas estas organizaciones hay expertise en temas de participación ciudadana, de investigación, de gestión del impacto, de innovación, de comunicaciones, etcétera, y nos juntamos todos con esas competencias, también algunos con más experiencia en unas regiones que otras, y formamos esta gran alianza que se llama Beyond Access. Es un proceso apalancado y financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates, que ha sido un gran impulsor del tema de uso de tecnología en bibliotecas como una forma de democratizar el acceso a la información y al conocimiento. En este momento, todo Beyond Access, todo este gran movimiento, tiene 34 miembros en 31 países del mundo. Los miembros son bibliotecas, generalmente bibliotecas públicas que están haciendo proyectos innovadores de uso y apropiación de tecnología y siempre estamos buscando cómo la tecnología apalanca otros procesos de desarrollo. Entonces, cómo la tecnología en una biblioteca es buena para la salud, para la educación, para el emprendimiento. Y este ha sido como un mensaje reiterativo de lo que hacemos en Beyond Access es cómo las bibliotecas con tecnología contribuyen a objetivos de desarrollo. En América Latina tenemos 11 miembros, incluso los vamos a reunir ahora en septiembre acá en Medellín. Vamos a hacer el encuentro de Beyond Access de América Latina. Así pues que de una vez los invito para que participen porque va a haber un día, digamos, como un foro público sobre experiencias innovadoras de tecnología en bibliotecas y van a venir personas de Chile, de Brasil, de Perú, de diferentes países de América Latina que tienen experiencias interesantes en este tema. Acá en Colombia tenemos dos entidades que son parte del movimiento de Beyond Access, una biblioteca en Sucre, en el Rincón del Mar y otra biblioteca y el sistema de bibliotecas y la red de bibliotecas de Medellín y área metropolitana, pues por su gran experiencia en el tema. Entonces, ¿cuál es la idea o sea, qué es lo que estamos promoviendo? Que en el desarrollo del siglo XXI se requiere el acceso a la información y yo diría que más del acceso, es el acceso y la apropiación de la información y de la tecnología para que se genere desarrollo. Que en la mayoría de los países del mundo cuentan con bibliotecas públicas y que en momentos de presupuestos limitados, pues las bibliotecas pueden ofrecer una forma inteligente, eficaz y eficiente de promover el desarrollo en las comunidades e insisto, siempre apalancado por procesos de información y comunicación para el desarrollo y pensando como en bibliotecas modernas, no en bibliotecas tradicionales.
¿Cuál es la teoría del cambio? ¿Cuál es la teoría como que está detrás de todo esto? Que las bibliotecas sean reconocidas como catalizadoras para lograr esos objetivos de desarrollo. Entonces, que se piense en la biblioteca para un proceso de participación comunitaria, de salud, etcétera. Y lo otro que estamos promoviendo en este momento es este cuento. En América Latina existen casi 21.000 bibliotecas públicas. Entonces, digamos que la capacidad instalada que hay en la región ya es suficientemente robusta y grande, y cómo se pueden aprovechar esas bibliotecas, ustedes que están enmarcados en un contexto educativo, cómo se pueden aprovechar esas bibliotecas para realmente generar procesos de desarrollo, que se generen alianzas entre los diferentes objetivos de desarrollo y se promuevan las bibliotecas. Entonces, este número, incluso cuando lo sacamos, me llamó mucho la atención, porque son números como que uno no tiene dimensionado, casi 21.000 bibliotecas públicas en América Latina. Estos son cifras oficiales que lo hacen caer a uno en cuenta que tenemos un recurso a veces subutilizado en las comunidades. ¿Qué estamos haciendo en Beyond Access exactamente? Promovemos el diálogo, el análisis y los estudios. Entonces, por ejemplo, estuvimos en Perú, hicimos un contexto de lo que está pasando en bibliotecas y sacamos un documento corto, pero digamos bastante provechoso, sobre el contexto y sobre el potencial para diferentes personas, tomadores de decisiones, actores del sector privado, del sector social, etcétera. Y son documentos que están todos disponibles en el sitio de Beyond Access. Tenemos igual un estudio para Panamá y así se han hecho en otras regiones del mundo. También se promueve el estudios de impacto. La Universidad de Washington está a punto de sacar un estudio muy robusto sobre el impacto del uso de la tecnología en espacios públicos como telecentros, bibliotecas y cibercafés, y esto nos empieza a dar luces sobre todo lo que está pasando en estos espacios comunitarios. También estamos buscando construir una comunidad de práctica, de personas que estamos trabajando en estos temas, y cómo nos podemos enlazar y aprovechar el conocimiento de todos para hacer, obviamente, un movimiento mucho más sostenible. Y finalmente, proveemos conocimiento, asesoría, experiencia y facilitamos todo el tema de alianzas para el desarrollo alrededor de temas de bibliotecas. Muchas gracias. Insisto, pensando en bibliotecas modernas, apalancadas por la tecnología, espacios vivos, espacios donde más que restricciones de uso haya facilidades de uso y cosas de ese estilo. Para darles algún ejemplo, digamos, de lo que están haciendo los miembros de Beyond Access en temas de educación, por ejemplo, en Uruguay es muy conocido el Plan Ceibal, que busca llevar computadores y conectividad a todos los colegios para que, digamos, que haya una conexión desde la infancia y se crezca, digamos, utilizando y aprovechando la tecnología. Se genera una alianza prácticamente natural con las bibliotecas, donde las bibliotecas ayudan a insertar el Plan Ceibal en la sociedad uruguaya, y donde las bibliotecas públicas se hace el mantenimiento de los equipos del plan, se capacita a las personas y se empiezan a generar esos enlaces más allá de los enlaces tradicionales. Colegio-biblioteca, que la biblioteca ha sido tradicionalmente el espacio donde los niños van a hacer las tareas, pero se busca acá cómo también la tecnología promueve que esos espacios, digamos, como que se oxigenen y se les dé una nueva vida. Entonces, Uruguay es un ejemplo muy bueno donde se muestra lo que está pasando en esa alianza educación-bibliotecas apalancado por la tecnología. Y para darles algunas cifras, más de 230.000 bibliotecas existen en el mundo, 73% del total mundial localizadas en países en desarrollo. Hay más bibliotecas públicas que hospitales en el mundo. Entonces, digamos que esto reitera como el rol importante que tiene para el desarrollo de las comunidades. En la Unión Europea, más de 4 millones de adultos utilizaron la tecnología en las bibliotecas para actividades laborales. Esto nos empieza a dar cuenta de cómo otros países están sacando provecho de esta infraestructura que ya existe. En Letonia, el retorno, digamos, sobre la inversión social de bibliotecas son $2 por cada dólar de inversión. Cerca del 86% de los usuarios de bibliotecas las califican con igual o mayor confiabilidad comparados con otras fuentes de información. Y esta última cifra es muy impactante, y es que en el 2012 en Rumania los agricultores a través de las bibliotecas pudieron llenar las aplicaciones para los subsidios que da el Ministerio de Educación, logrando que a través de la democratización del acceso a la información, pues estas personas logren tener
acceso a recursos e información que anteriormente no tenían y que ahora la biblioteca pública les facilita. Y ya para terminar, solo dejarlos con algunas imágenes que finalmente son las que dan cuenta como del trabajo no solo de Vision Access sino de Macaya. Estos son bibliotecas acá en Colombia. Esta imagen, por ejemplo, la que ustedes ven arriba a la derecha, son unas niñas sordas que a través de que en las bibliotecas se fomentan espacios de participación y colaboración para que con el lenguaje de señas le enseñen a otros chicos y chicas sordas cómo utilizar la tecnología y cómo sacar el provecho de la tecnología. Las bibliotecas son espacios totalmente incluyentes, abiertos y que ofrecen estos espacios para que este tipo de cosas tan bonitas pasen. En la foto que pueden ver abajo a la derecha es en la Tebaida, donde también los agricultores van y aprenden, personas mayores sobre el uso de tecnología en bibliotecas. Y finalmente, esta foto acá es en una biblioteca hermosa que queda a 1 hora de acá de Medellín, se llama el Laboratorio del Espíritu, y en esta biblioteca tiene una población de agricultores que cultivan aguacate, mora, etcétera, y la biblioteca se ha convertido en ese centro de conocimiento que les ayuda a mejorar su educación, a mejorar sus cultivos, a acceder a información sobre el clima, sobre las cosechas, sobre las plagas, etcétera. Entonces, estos son solo algunos ejemplos como de la visión que tenemos en Vision Access, que compartimos en Macaya obviamente, y que estamos buscando que las bibliotecas se conviertan en ese eje de desarrollo de las comunidades, insisto, muy apalancado por el tema de la tecnología, que es la que nos permite pues acceder a mucha información y contenidos que ya existen o que también se promueve el desarrollo pues de esos mismos contenidos. Acá pueden encontrar más información. El sitio web está en español, el Twitter está en español, el Facebook está en español. Los invito a que se vinculen a esta comunidad, a que participen. Gracias. Bueno, igual ya estaba terminando, pero a que se vinculen, a que participen y a que cuenten también lo que están haciendo. Parte de lo que estamos buscando acá es conocer lo que todos ustedes están haciendo con tecnología, con bibliotecas, la relación que tiene con la educación, la relación que tiene con la inclusión, y que nos cuenten de todos esos casos tan bonitos que estoy segura que en este salón existen muchísimos, porque necesitamos hacerlos resaltar precisamente para elevar como el posicionamiento de las bibliotecas en las agendas públicas, en las agendas de las agencias de desarrollo, y que generemos un círculo virtuoso de promoción del uso de tecnología en bibliotecas y de la promoción de las bibliotecas como catalizadoras del desarrollo en las comunidades. Entonces, pues eso es todo, eso es lo que les quería contar hoy. Obviamente tendremos un espacio para preguntas, pues y estaré muy contenta de contestarlas. Acá tengo más información también de Vision Access para los que les interese. Y bueno, seguimos con otras conferencias también muy interesantes. Muchas gracias. Agradezco a Catalina Escobar su mensaje importante sobre el papel fundamental de las bibliotecas, y quiero asegurarle que el señor gobernador Sergio Fajardo, antes de escuchar su charla, decidió que sus parques educativos van a tener una biblioteca. ¿No es? Entonces, muy bien. Bueno, ahora nos da mucho gusto de pasar la palabra a doña Lucrecia Ramírez Restrepo, que es directora del programa Mujeres Digitales de la Gobernación de Antioquia, y su tema es Mujeres Digitales, la intersección entre periodismo, pedagogía, tecnología y política. Con mucho gusto. Aló. Muchas gracias, presidente. Antes de empezar, quiero entregarles un abrebocas a manera de tintico después del almuerzo. ¿Podemos apagar la primera fila? Ajá. El tiempo de duración del MOOC de 6 semanas. El objetivo era preparar a los y el volumen. De estrategias metodológicas aplicadas a cursos virtuales. La estructura es un módulo introductorio, 0 a 3 módulos
Siempre cuando lo veo experimento la misma sensación. Y a manera de abrebocas les decía, porque lo que les quiero contar es una experiencia que seguramente nace de lo más profundo del corazón de muchas mujeres hace muchos años que soñamos no volver a ver al lobo y que no nos tengan que volver a contar los cuentos donde el lobo nos come en la mitad del bosque, estamos solas, totalmente desempoderadas y las abuelitas ya se murieron, de tal manera que nos tocó arrancar, y Mujeres Digitales es una contribución que queremos hacer a ese sueño. Primero que todo quiero darle las gracias a Virtual Educa por esta invitación tan interesante, a mis compañeras de mesa, yo no sé, Shelly, hello, welcome, al presidente Heitor, a Catalina. Yo me siento muy honrada de estar en esta mesa porque todas estas iniciativas multilaterales, e invito a todas las personas de este salón a que por favor visiten estas páginas web, realmente uno se embeleza. Hay algo a propósito de Shelly y de Intel que no puedo dejar de mencionar porque también me produjo una conmoción muy grande en las últimas semanas, y es una iniciativa de la que Intel y ella personalmente hace parte, y se llama 10x10, búsquenlo así en internet, 10x10 Rising Girls, y es una iniciativa de educación de las niñas. Hay el solo tráiler es una fantasía, y hay una película que uno puede bajar donde desarrollan el tema de la educación de las niñas como un punto fundamental en el desarrollo de los pueblos. Es una iniciativa, es una apuesta muy, muy fuerte que está haciendo el mundo, y hoy vengo con la propuesta de decirles que cuando lo que hacemos es empoderar maestras, entonces la iniciativa no es 10x10, sino 20x20, porque cada vez que una maestra se convierte en sí misma, en un sujeto muy poderoso y tiene muy claro cuál es su papel en el mundo, qué siente ella como mujer, cuál es su lugar como mujer, y es bastante parecida a sí misma, entonces serán 20x20 las niñas que podrán levantar su voz, y más adelante en 10, 20, 30 años ya no nos vamos a tener que volver a dormir con el miedo de encontrarnos con el lobo feroz. Este es un proyecto virtual, intersectorial, que está dedicado fundamentalmente al empoderamiento de las mujeres de la región de Antioquia. Yo hablo en general de las mujeres de la región, aunque vamos a ver que tiene una población particular, pero de la cual esperamos que después se convierta en una gran multiplicadora, eso lo veremos pues más adelante. El foco de este proyecto, si es el empoderamiento, entonces yo voy a centrar mi charla en tres aspectos fundamentales. Les voy a contar un poco respecto al programa, les voy a decir cómo es, qué pensamos, después les voy a contar si vamos a empezar a trabajar con ustedes, las maestras, pues cómo estamos averiguando quiénes son ustedes, porque si van a ser nuestras compañeras de trabajo, lo primero que uno quiere saber es con quién está sentado y qué está pensando la otra persona con quien comparte unos sueños. Y en la última parte voy a darles un ejemplo muy concreto que puede de alguna manera decirnos cómo nos lo imaginamos. Todavía no está operando, nos estamos capacitando, estamos trabajando y conociendo a las maestras, incluso las invitamos al stand de Antioquia la más educada, donde ustedes van a ver cómo necesitamos con muchos deseos la voz de ustedes para que nos cuenten cómo se imaginan un programa de esta naturaleza. ¿De dónde sale esta iniciativa? Hay un antecedente, y es en la Universidad de Antioquia, después de lo que se trabajó durante la alcaldía de Sergio alrededor del tema de mujeres públicas, de mujeres talentos, de la red de prevención de anorexia y bulimia y de la red de prevención de embarazo adolescente, aprendimos que la posibilidad enorme que ofrecían las TIC no se podía desperdiciar. Y esto entra entonces en conjunción con un gobierno ahora departamental que está luchando con tres problemáticas que considera fundamentales: la cultura de la ilegalidad, con la violencia y con las desigualdades sociales. En las tres, el tema de las mujeres es fundamental. Y esta misma gobernación tiene parte de tres premisas fundamentales: que la educación es el motor,
del desarrollo, de la transformación social y del desarrollo, que la equidad de género es la gasolina de ese motor y que además la virtualidad, la digitalización educativa es clave, sobre todo en un territorio como el que nos acompaña en Antioquia. También tenemos digamos, un marco que nos envuelve y que es como una bitácora de vuelo y que nos va a acompañar durante todos los próximos años, que es digamos, un sueño de la humanidad que se concretó en el Acuerdo del Milenio en el año 2000, cuando más de 190 naciones dijeron vamos a apostar por el desarrollo de nuestros pueblos, vamos a erradicar la pobreza y vamos a luchar contra la desigualdad. Uno de esos son 8 objetivos, 3 de los cuales pasan directamente por la vida de las mujeres, pero el tercero fundamentalmente se refiere al empoderamiento de las mujeres como factor crucial en el desarrollo. Hay muchísimas medidas de indicadores que demuestran que cuando un país o una localidad apuesta por el desarrollo de las mujeres, aumenta esos niveles de bienestar humano, de felicidad, de igualdad. Entre ellos yo les puedo leer algunos. Las mujeres reinvierten más, gastan más en comida, salud, mejoramiento y educación en su casa y se conoce como cada dólar, cada casa. Del dólar que se gana cada mujer, el dólar que se invierte en la gente cercana, en su familia y en su casa. Ahorran más por cada punto porcentual compartido en la casa generado por una mujer, el presupuesto familiar se incrementa hasta en un 15%. Alimentan más. Si se cerrara la brecha salarial, que ustedes saben que es del 25% más o menos en promedio en el mundo, se podría alimentar a 150 millones más personas cada año. Aumentan el Producto Interno Bruto. El aumento en la participación de las mujeres en el mercado global aumenta el Producto Interno Bruto hasta en un cuarto, hasta en un 25%, y estabilizan el país. Yo pienso que esto es lo más importante en el momento histórico que vivimos. A mayor participación de mujeres en la fuerza laboral, mayor estabilidad política y menos conflictos militares. Obviamente, vamos a trabajar durante todo el tiempo en enlace con otros programas que tenemos a nivel nacional. Este es un poco suave. Programas que tenemos en el ámbito nacional y en el ámbito local, todos a aprender del Ministerio y en la Secretaría de Educación y en Antioquia Digital, las redes de matemáticas, lenguaje y ciencias, los colegios digitales, los clubes digitales, los parques educativos y en los pueblos las diferentes, nos hemos encontrado con una cantidad de páginas web hermosísimas que vienen trabajando los maestros y las maestras en Antioquia. Vamos a estar obviamente enlazadas con todas ellas y en la Secretaría de Equidad de Género no puedo dejar de mencionar 2 programas que a mí me parecen fundamentales, Sol y Luna, el de prevención de embarazo adolescente y Mujeres sin Miedo. Este equipo tiene una estructura bastante particular, no crean que está… No, peor. Auxilio. Es que es muy sensible. Les decía que este diagrama no es porque no sea capaz de hacer otros diagramas, es porque así nos soñamos la estructura funcional y de hecho así está funcionando desde cuando empezamos a trabajar ya grupalmente en septiembre del año pasado. Nos imaginamos algo así como en una estructura horizontal, distintos grupos de trabajo donde podemos distinguir el grupo directivo, el grupo operativo, un grupo gerencial, un grupo técnico y un grupo asesor. No puedo tampoco dejar de mencionar en ese grupo asesor lo que llamamos el grupo VIP, que son personas de nuestra sociedad, si bien comunicadoras o de otro sector, están muy interesados y muy interesadas en acompañarnos en este sueño. En total el equipo está compuesto por 19 personas y quiero aclarar que el grupo operativo tiene comunicadoras, tiene educadoras y tiene expertas en diseño digital.
ahora entremos un poco en materia con respecto al tema del empoderamiento. Empoderar, ese es un término que da como miedo, como que no sabe cómo, entre otras cosas, yo pienso que seguramente por ser un anglicismo todavía es bastante extraña a nuestra cultura la noción de empoderamiento, y si se remite al grupo de las mujeres, todavía más difícil entender qué es lo que es una mujer empoderada y qué es lo que es un programa que pretende empoderar a las mujeres. Imagínense, empoderar igual a posibilitar. Y una vez se posibilita, ¿sí?, se participa. Y cuando se participa, se pasa a la acción y se transforma. Esto puede suceder en el ámbito, en el nivel individual o en el nivel grupal. Y el proyecto, el programa pretende hacer las dos cosas de manera simultánea, siempre de manera simultánea. El empoderamiento es un proceso que siempre se da en relación. Uno se empodera, hombre o mujer, en la medida que se relaciona con otras personas, y el poder es como contagioso. El empoderamiento es contagioso, es un buen virus, si se quiere llamar así. Las mujeres entran en ese proceso y de pronto empiezan a reconocer sus propias capacidades, obviamente también sus propias limitaciones, empiezan a reconocer el poder que tienen adentro y la capacidad tan grande que tienen de incidir en la transformación social. La antítesis de una mujer empoderada es una mujer insegura, es una mujer ansiosa, es una mujer que teme, como en el video, que teme muchas cosas, que todo el tiempo se está pensando como una persona con menos habilidades o con menos recursos, y en consecuencia no da la cara y no es capaz. Cuando hablamos de empoderamiento estamos hablando de capacidad, fundamentalmente. No estamos hablando, que es un malentendido en las culturas como la nuestra, empoderamiento se asocia a poder. Y en nuestras culturas poder se asocia a poder sobre, a poder contra, a poder, ¿sí? A poderle a alguien, no. Poder es capacidad, es fuerza interior, es fortaleza interior. ¿Cuándo podemos hablar de una mujer que está realmente en control de su propia vida? Cuando tiene voz para manifestar en distintos aspectos de su vida su posición, cuando tiene control sobre los recursos de todo tipo, incluyendo los materiales, cuando realmente tiene acceso a la información, cuando la autoridad que ejerce realmente es efectiva y toma decisiones de manera independiente, cuando tiene libertad para moverse e incluso para huir de situaciones violentas que la afectan. Y también está empoderada cuando tiene la habilidad para forjar relaciones de poder equitativo. Esto se mueve hasta solo, esto es una maravilla, esta cosa. Ah, ya te descubrí. Ok. Yo sí dije, pero si no le tocaba. Bueno, pero para empoderar, y si estamos hablando del mundo virtual, no podemos dejar de lado un tema que es clave. Estamos montando un programa para empoderar mujeres en una región determinada. Y sabemos, tenemos que partir de un problema, y es el conocido problema de la brecha de género. Hay brechas de género en muchos aspectos en la vida de las mujeres, pero la brecha digital de género es un problema que tenemos que afrontar en un proyecto de esta naturaleza. Se creía que la brecha era el acceso, fundamentalmente, que era que las mujeres teníamos un acceso diferente a los hombres, pero después se dieron cuenta que no solamente el acceso tenía diferencias sustanciales entre los sexos, sino que además el uso era muy distinto, y que el aprovechamiento parecía ser en las mujeres estar determinado por las necesidades de los otros, de tal manera que se usa el mundo digital para ponerlo al servicio de los demás, pero no para uso propio, no se desarrollan habilidades más allá de cierto límite. Y en la tercera brecha ya empezaron a hablar de apropiación, o sea, esto es mío, el mundo virtual es mío, mis herramientas son mías, mis habilidades son mías y mis intereses también incluirán los míos, no solamente para el usufructo de las otras personas. Pero después apareció la cuarta, tal vez es la más, para mí la más peligrosa, y es que no diseñamos las mujeres contenidos
virtuales, digitales. Nosotras no diseñamos, nosotras no hacemos parte, pues Shelly es una excepción, pero yo creo que en el mundo corporativo, me imagino que ella nos irá a contar después, esos espacios no están ocupados por mujeres de manera equitativa, de tal manera que nosotras somos usuarias de software producido por hombres y estamos acostumbradas a los contenidos que nos entregan, que generalmente tienen una visión completamente distinta. Entonces son 4 brechas digitales de género, pero además hay otra, que además se ha hecho evidente en las entrevistas y en los grupos focales que estamos en este momento realizando con las maestras del departamento, y es la brecha intrageneracional. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes estamos por encima de los 40 empezamos a notar que nos dejó el tren, ¿sí? Y quienes están por debajo llevan el mando. Lo hemos vivido incluso en el interior del grupo de trabajo. Tenemos como 2 generaciones, las más viejitas y las más jovencitas, ¿sí? Y cada rato nos encontramos con herramientas y con problemas de tipo tecnológico que ellas lo resuelven porque ellas nacen con un mouse en el dedito que no tenemos nosotras. Entonces, esa brecha genera temor, genera vergüenza, genera cierto aislamiento digital que también tendríamos que romper. La inclusión, entonces, para luchar contra esa brecha, tenemos que hablar necesariamente y pensar cómo es que nos vamos a incluir digitalmente las mujeres. Es fundamental para reconocernos nosotras mismas, para que nos reconozcan y para poder participar. ¿Qué pasa cuando una mujer se empodera a través de las TIC? Porque fíjense que el empoderamiento, como ya les contaba, es un proceso que se da en relación. Y las TIC son unas enormes potenciadoras de la relación. En consecuencia, son enormes potenciadoras del empoderamiento de las mujeres. Básicamente hay 3 empoderamientos a través de las TIC que ya se reconocen y están trabajados en la literatura internacional. El empoderamiento subjetivo, esa sensación de mi mouse, mi máquina, mis espacios virtuales, mis entornos, la profundidad a la que yo quiero llegar, qué tanto me voy a ir a navegar, qué tan profundo va a ser mi océano, eso determina en un cerebro femenino acostumbrado al patio de atrás, con una noción muy pequeñita del mundo, con una lista de mercado todos los días por hacer, abre otra esfera del pensamiento que es sustancial para cambiar también cognitivamente. Entonces, el empoderamiento subjetivo entrega libertad, autonomía, le da ilusión de cambio, le abre nuevas oportunidades, favorece su creatividad, su innovación y además desafía algo que es fundamental en el empoderamiento. Y es que desafiamos el ninguneo. No sé si entienden la palabra ninguneo, yo creo que a todas nos suena. A través del mundo virtual el ninguneo no existe. No existe. Porque somos nosotras las promotoras de nuestra propia búsqueda y de nuestra propia interconexión y dependerá de nuestros propios esfuerzos esa respuesta. El empoderamiento intelectual, aquí quiero hacer mucho énfasis porque también el mundo digital nos obliga, y esto es tal vez una de las tareas que nos proponemos con más énfasis en mujeres digitales, es que no podemos seguir navegando en la superficie, no podemos seguir, si bien somos multitareas, de pronto el hecho de haber sido socializadas de la manera en la cual hemos sido, nos cuesta trabajo el rigor. Generalmente la literatura que nos llega y lo que nos venden nos presuponen un poco tontas, entonces tenemos la tendencia a no profundizar, a no ser rigurosas, a no problematizar los asuntos porque además nos da mucho miedo, porque inmediatamente podríamos ser excluidas o condenadas al ostracismo y entonces en consecuencia nos cuesta buscar soluciones. No es que seamos brutas, es que fuimos socializadas para ser tontas, no se nos olvide eso. Y entonces cuando a uno lo socializan, si uno nace y lo primero que le ponen es un moño blanco en la cabeza y lo identifican como un adorno en el mundo, pues a los adornos les cuesta trabajo salir de esa situación de adorno y pasar a una situación de sujeto, de un ser que piensa, que toma decisiones, que problematiza los asuntos, que no tiene miedo, que es capaz de atravesar al lobo y entender que tiene un poder interior muy fuerte y que es una mujer muy inteligente y muy capaz.
Y el empoderamiento social que conduce finalmente al liderazgo y a la ciudadanía, la construcción de… Victoria Camps es una filósofa española que yo admiro mucho y habla de ciudadanía diferenciada. Nosotras tenemos una manera que es bien distinta de entender la realidad y de habitar el mundo. Ahora, en el tema ya de la autoinclusión, hay 3 factores. ¿Cómo se autoincluye una mujer en el mundo digital? ¿Cómo arranca? A través de 2 motivaciones, o el deber o el placer. Habitualmente entramos al mundo TIC por el deber, porque tenemos tareas, porque tenemos que buscar información, porque tenemos que entregar informes, en fin. Ese es el mundo del deber. Se ha visto en los estudios que cuando las mujeres nos incorporamos, nos sumergimos en el mundo digital por la vía del placer, es más largo el contacto, es mucho más interactivo y digamos la interrelación es mucho más fuerte. Entonces, cuando es por la vía del deber, digamos nos convertimos en usuarios utilitaristas. Cuando es por la vía del placer, entonces somos usuarias entusiastas y ese es otro de los objetivos del proyecto. Entonces, la motivación, cualquiera de las 2 o la mezcla de las 2, porque hay quienes, por ejemplo, trabajamos y sentimos un placer enorme trabajando, por cualquiera de las 2 vías o en la mezcla, arrancamos. Pero entonces después, ¿cómo seguimos? El siguiente paso es ¿cómo seguimos? Y allí tenemos que hablar fundamentalmente de los recursos, el dinero, el tiempo disponible, la calidad del equipo, la compañía. Se ha visto… Yo incluso aquí podría decirles, yo tengo un hijo que ha sido, sin el cual probablemente mi inmersión digital sería mucho más pobre de la que es. Porque este chico a lo largo de su vida ha sido para mí una persona como un estimulante, pero además un compañero que me ha cogido de la mano, me ha hecho ser capaz de coger un mouse, me ha enseñado a hundir un botoncito para no sé qué. Eso se ha visto que es muy importante para mantener. Ya arrancó esta mujer en el mundo digital, pero ¿cómo sigue? Los recursos, la compañía, el entorno, que los entornos virtuales sean amigables. Tenemos una manera de aceptar ciertos entornos que no aceptamos, generalmente otros construidos desde otra mirada. No quiere decir que sean mejores ni peores, quiere decir que son propios de nosotras. Nosotras tenemos una manera, insisto, de ver la realidad y de manipularla. Muchísimas gracias. Bueno, y otra manera de posibilitar que esta mujer, después de que se ponga en contacto con el mundo digital, otra manera de posibilitarlo es por la vía de la reflexión de género en su institución. Eso también lo vamos a facilitar en Mujeres Digitales, porque es necesario que ellas entiendan que el hecho de ser mujeres en una sociedad como la nuestra implica unas reflexiones fundamentales y muy significativas. Ahora, el tercer mecanismo, el primero la motivación, el segundo los posibilitadores y el tercero es, bueno, ya arrancó, ya siguió y ahora cómo avanza, ahora ya cómo, digamos, cómo llega a un nivel superior, ¿sí? Las capacitaciones, los emprendimientos se han visto que son claves, la movilidad, que sea capaz incluso cuando en su propia organización ve que hay aspectos que bloquean su crecimiento en el mundo digital, entonces ella se mueve, cambia de sector. La autopromoción, ahí hay una cosa bien interesante, en general la autopromoción para las mujeres es un poco temerosa. Hay un estudio bellísimo que demuestra cómo el cacareo masculino nos fastidia muchísimo a la mayoría de las mujeres. Tenemos una manera de autopromocionarnos que parece que va más por la vía del contacto emocional y del cuento, ¿no? De que fulanita querida, ¿cómo estás? Mira que estoy haciendo tal cosa, no, yo hice tal cosa y yo soy la mejor, que es una cosa distinta, una manera distinta de autopromocionarnos. La cooperación, la autorregulación, el tiempo libre, las dobles jornadas y las triples jornadas, la flexibilización del tiempo. Y cuando se llega a cierto punto, estas mujeres, por ejemplo, en las organizaciones TIC, hacen 2 cosas, o hacen género o deshacen género. Hacer género es, se juntan con otras mujeres, cooperan,
comparten contenidos, diseñan juntas, viajan juntas a congresos y además se identifican y se sienten muy orgullosas de ser mujeres en organizaciones bastante masculinas. O al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo que hacen género, también deshacen. Entonces, procuran, por ejemplo, no ser asociadas con estereotipos tradicionales. Este tacón que ustedes han visto por aquí repetidamente ha sido motivo de controversia dentro del grupo, porque el tacón que se diluye, ustedes saben que el estilete rojo es pues tal vez de los fetiches más tradicionalmente asociados con la mujer objeto, pero una de las propuestas con este tacón es, bueno, ese fetiche también se puede romper y ese tacón se puede convertir en otra cosa para que caminemos distinto, más duro y no nos tengamos pues que doblar el tobillo y podamos atravesar el lobo. Asexuarse, neutralizar las marcas de género o hacer énfasis en otras marcas distintas a las de género, por ejemplo, las marcas de la generación tal, entonces los tatuajes, las aretas en cierto lugar, la ropa puesta de cierta manera, que las margine un poco de esa idea estereotipada de ser mujer, que en el mundo TIC, obviamente, mucho más moderno, mucho más contemporáneo, no favorece a las mujeres. Este es el tacón famoso del que les hablo. Este proyecto, Mujeres Digitales, va a trabajar con las más educadas, las más talentosas y las más públicas de las mujeres de las distintas regiones de Antioquia. Las educadas son las maestras y las normalistas. Las talentosas son las mujeres talento. Y las públicas, acuérdense que llamamos mujeres públicas, a diferencia de lo que tradicionalmente eso evoca, las mujeres que están en el espacio público ocupando cargos de dirección, que toman decisiones muy importantes y que afectan la vida de hombres y de mujeres. Con estos tres grupos vamos a trabajar. Como el proyecto inicia, pues queremos empezar con ustedes, con las maestras, porque nos parecen como un grupo emblemático. Digamos, yo creo que no hay una líder natural más importante en una población que una maestra. Las otras podrían ser accidentales, estar o no estar, pero siempre las maestras están ahí, y además son el 70% del grupo de docentes, pues ni hablar del peluquín. Estos son colectivos mucho más privilegiados, tienen más poder, son más visibles, tienen más recursos, más reconocimiento social y además tienen una historia propia de más acción. ¿Para qué? Esto es muy importante porque no estamos hablando de instrumentos no. Son mujeres empoderadas que van a deshacer mentalidades atrasadas y que van a cambiar patrones socioculturales que discriminan, que generan desigualdad, que potencian la violencia y que además se acomodan a esa cultura de la ilegalidad contra lo cual está luchando este gobierno departamental. Y obviamente, si son mujeres empoderadas, conectadas como parte de una referencia cultural, también van a generar movilización social. Con las maestras específicamente, pensamos que ellas no son instrumentos, siempre es con mucha frecuencia que uno ve, si ustedes navegan en páginas dedicadas a empoderar maestras, a educar maestras, a acompañar maestras, siempre está el referente, es el aula y los niños y las niñas, o en general los educandos con los que se están poniendo en contacto, pero parecieran olvidarse de que las maestras son sujetos, son seres, unos seres humanos que tienen una labor maravillosa, pero que esa labor tiene que pasar por ellas, tiene que atravesar ese sentimiento subjetivo de adecuación o de inadecuación, de seguridad o de inseguridad, para poder realmente ser un sujeto que transforme. Para conocerlas, se han hecho en la gobernación un estudio a finales del año pasado, un estudio cuantitativo que abarcó una muestra casi universal de hombres y mujeres, maestros y maestras, que permitió conocer como unas características en la vida de estas personas y además estamos haciendo visitas a las distintas regiones del departamento para hablar con las rectoras, para hablar con las profesoras, con las docentes, haciendo entrevistas individuales, grupos focales y conociendo realmente ellas qué piensan, qué sienten, qué temen, qué quieren. Yo les puedo contar rápidamente. Son mujeres que responden económica y emocionalmente por la familia, incluso muchas veces por familias extensas.
Están ávidas de conocimiento y están dispuestas a formarse. Aunque está conectada, esa mujer le teme a las redes sociales porque cree que puede atentar contra su buen nombre, el lobo aquel famoso. Tiene poco tiempo para ella misma y su tiempo libre lo dedica a su familia. Está preocupada por las problemáticas de sus estudiantes. No tiene computador personal, pero sí tiene computador familiar. No usa smartphone y es una mujer que vive por los demás más que por ella misma. Vamos haciendo pues un perfil a través de estas entrevistas. Y usan los entornos virtuales para buscar páginas educativas, para sistematizar notas, para mandar correos electrónicos de índole laboral, para buscar insumos pedagógicos y para buscar información, para ayudar a otras personas. Muy pocas veces usan información para ellas que sea de interés personal. Quieren trabajar, esto es muy interesante, fíjense, uno esperaría, en consecuencia, que los temas que quisieran que Mujeres Digitales trabajara tuvieran que ver con el aula de clase. Y miren, para que se lleven la sorpresa, los temas son el divorcio y otros duelos, uso del tiempo libre, superación personal, espiritualidad, autoestima, emprendimiento y comunidad de maestras. ¿Eso qué nos está diciendo? Que ahí hay un vacío enorme en la concepción que ha tenido la sociedad de las maestras como sujetos de sí mismas y que siempre los recursos entregados las instrumentalizan pensando que lo que se les va a entregar es para que ellas viertan en el aula de clase. Y yo pienso que ese es el plus más importante de Mujeres Digitales, es ese. Y además el hecho de trabajar, si ustedes se dan cuenta, es como con la punta de la pirámide, contando con la idea de que en lo que estas mujeres se empoderen se derramará entonces después a la base de la pirámide. Casi todas se mostraron muy sorprendidas de que se pensara en un proyecto que estuviera dirigida a ellas y no a los alumnos. La ven como un proyecto como de asesoría, muy interesante, de mujeres para mujeres. También lo ven como un proyecto desde el desarrollo humano para la dignidad de las mujeres y así lograr la equidad de género y superar las barreras y dificultades. Esto es muy bello, una de las maestras decía, haciéndole caso a las aspiraciones y deseos como mujeres. Yo pienso que eso es clave. No quiero detenerme mucho aquí en el estudio cuantitativo que les mencioné de finales del año pasado realizado por Confenalco para la Gobernación. Se encontró, por ejemplo, que alrededor de un 70% de ellas tienen un acceso mediano y fácil. Y también cerca de ese mismo porcentaje se ponen en contacto con el mundo virtual casi a diario o semanalmente. Queremos salir entonces de la idea de la maestra que es como un dinosaurio encartado con la nueva tecnología, con las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, con mucho deseo de hacer parte de ellas, con mucho miedo, pero sin esto que les decíamos de la manito, de esa persona o esa asociación o esa organización que le ayude a arrancar y después le ayude, le posibilite el que se quede y después le ayude a alcanzar niveles superiores. Se han mirado por subregiones. Hay muchas diferencias, pero básicamente las voy a agrupar en dos para ir terminando. Uno, todas quieren usar las TIC, todas temen las redes sociales, o sea, con mucha frecuencia temen las redes sociales. Hay unas más tradicionales, por ejemplo, con ciertos temas o en el uso de ellas. Hay otras muchísimo más avanzadas. De hecho, el programa se piensa como trabajando en 3 grupos, con las maestras más avanzadas, con las medianamente avanzadas y con las que están más quedadas, para ir construyendo pues como una ola que vaya ayudándole a las más atrasadas a alcanzar ese uso generalizado. Y un punto muy importante que nos llamó la atención es que todavía creen que la mujer es la responsable de los valores y el bienestar de la familia y la sociedad. Ese es un concepto que aparentemente suena
muy bien, a todo el mundo, a nadie le choca que alguien se haga cargo de esas cosas. El problema es que quien se hace cargo de esas cosas generalmente paga el costo de su propia vida y de su propio empoderamiento, y por eso tenemos que empezar a pensar en la forma de conciliar esos intereses. Para hacerlo, ya desde el punto de vista práctico, y ya termino con este ejemplo, ¿qué es lo que queremos? Queremos que en todos los contenidos podamos pensar cómo lograr que Mujeres Digitales siempre separen la intersección entre lo periodístico, lo pedagógico, lo tecnológico y lo político. Me explico. Para entender esta intersección, voy a darles un ejemplo. Aparece en una revista de circulación nacional un editorial, es un editorial muy corto que se titula Adolescentes, embarazadas. Y el editorial dice, las estadísticas en Colombia sobre estos casos son alarmantes. ¿Cuáles son las causas y los factores de riesgo? ¿Se hace lo suficiente para informar y prevenir a los jóvenes? Un artículo que recomiendo leer y compartir con nuestros hijos adolescentes. Solo para mencionar una parte de ese editorial. Entonces, miremos desde lo periodístico. ¿Qué vamos a hacer en Mujeres Digitales? Cuando uno habla, es típico cuando uno habla con un comunicador, una comunicadora, periodista, reportera, reportero, en fin. Hay como es como si fuera digámoslo, una bitácora de vuelo, y es, la noticia está donde el hombre muerda al perro. No es que el perro mordió al hombre, eso no es noticia, eso a nadie le importa. Pero donde el hombre muerde al perro, ahí tenemos que estar. Ese es el oficio del periodista. Y resulta que en Mujeres Digitales lo que queremos es estar cuando la mujer muerda la manzana, desde el punto de vista periodístico. Entonces, en este editorial vamos a tener ese oído siempre listo para decir, este editorial se está haciendo esta pregunta, el artículo al que nos remite no contesta esas preguntas, ¿sí? Sabemos que las maestras tienen esa pregunta, ¿sí? Por la salud sexual y reproductiva juvenil, por el embarazo adolescente, ellas manifiestan que no tienen herramientas para manejar esos temas. ¿Y cómo vamos a hacer? Entonces vamos a cruzar lo periodístico, aparece la noticia, o hay un debate, o en el Congreso tumban una ley, o la Corte Constitucional se tiene que pronunciar sobre alguno de estos temas, o aparece el debate sobre la píldora del día después, en fin. ¿Qué va a hacer Mujeres Digitales? El tratamiento periodístico, donde vamos a alfabetizar en medios, le vamos a dar voz a la opinión femenina, vamos a usar siempre el lenguaje incluyente, que este editorial, por ejemplo, no lo hace, vamos a usar contenidos misóginos como contraejemplos, contenidos en el nivel local o en el nivel nacional. Salió un artículo que es francamente misógino, lo traemos, que tiene que ver con el embarazo adolescente y la sexualidad juvenil, y lo vamos a colgar y vamos a generar debates, foros. Las maestras van a participar allí, van digamos, a reflexionar y a preguntarse sobre el tema. Vamos a tener un observatorio de medios, obviamente discreto, porque hablar de un observatorio de medios es muy ambicioso, pero queremos estar atentas a la publicidad sexista, a las novelas de corte machista. Vamos a estar siempre usando imágenes que no sean estereotipadas. A mí siempre me da mucha risa en los medios locales. Hay un ejemplo que es típico, y es cuando hablan de menopausia, y observen, cada vez que hay un artículo sobre menopausia, sacan a una mujer de 20 años en un prado lleno de flores amarillas, estirada, sin una arruga, como si una imagen de esa tuviera alguna relación con la menopausia. Eso es lo que se llama una imagen estereotipada, que para nada contribuye a la idea de que las mujeres somos diversas y atravesamos un ciclo vital con distintas situaciones. Ahora, de lo periodístico vamos a pasar a lo pedagógico. Por ejemplo, esta es una página web española muy buena. Vamos a hacer el link, vamos a sugerir ese link, y allá hay una información completa, rigurosa, profunda, muy, muy técnica sobre la anticoncepción. La anticoncepción para jóvenes, la anticoncepción para mujeres en edad reproductiva, la anticoncepción para mujeres en la etapa premenopáusica, cómo se usan, con qué frecuencia, para que a nadie le quepa la menor duda de cómo es que se va a solucionar, porque el editorial pregunta, ¿sí? ¿Se hace lo suficiente para informar y prevenir a los jóvenes? Ese es un tratamiento periodístico, absolutamente light, donde no se contestan las preguntas, donde no favorece la resolución del problema. Mujeres Digitales se va a comprometer
con ese tipo de preguntas y va a estar ahí y va a ser rigurosa y va a ser juiciosa. Digamos, ese entorno digital va a encontrar siempre y va a profundizar y va a ser capaz de ofrecer lo mejor desde el punto de vista pedagógico para que las maestras puedan recoger esa información y tengan la seguridad, tengan la certeza de que lo que están usando y lo que entendieron para uso propio o para uso de los demás es apropiado. Digamos, en el eje tecnológico, ¿sí? ¿Uno qué esperaría? Pues hay que promover en ellas el uso de las tecnologías, hay que sacarlas de la zona de confort. Hay una zona en donde no sé, no soy capaz, ¿qué van a decir? Es que no me atrevo, es que tengo que tener el aval institucional, es que nada, es que vamos a volvernos capaces, es que vamos a volvernos capaces. Esa es como la premisa fundamental. Y en estos contenidos siempre vamos a inducir la apropiación tecnológica. Entonces, busquen, por ejemplo, embarazo adolescente, estamos en este mismo elemento noticioso. Busquen su localidad. ¿Qué pasa en Peque? Volviendo al ejemplo tuyo, Sergio, esta mañana. ¿Qué pasa en Peque con el embarazo adolescente? ¿Qué creen ustedes? Esa maestra escribe un blog. Vamos a recibir los 10 primeros blogs que se reciban con el tema tal de la Corte Constitucional. Vamos a publicarlos, ¿sí? Hágase una tabla sobre los últimos datos de su localidad, y de una vez aprende a manejarla, cómo hacer una tabla en Word, y vamos a tener un tutorial que la lleve de la manito y le ayude a hacer una tabla que después va a poder usar, ¿sí? Vamos a hacer encuestas online, vamos a hacer foros virtuales para que se discutan los temas. De los temas que no se hablan no quiere decir que no existan. Meter la basura debajo del tapete nunca le ha resultado útil a ninguna sociedad, nunca. Hay que sacar la basura debajo del tapete y poderla conversar en los foros, en los debates, poder sacar a la luz pública todas esas preocupaciones que las maestras nos han expresado a lo largo de estas conversaciones que hemos tenido. Y para finalizar, en el eje político partimos de la base de que lo privado también es político, porque siempre se ha pensado, cuando ustedes miran los medios masivos de comunicación, yo no sé pues el porcentaje, si voy a ser muy disparatada, pero yo me atrevería a decir que alrededor del 70% es la política, pero la política electoral, la politiquería, la corrupción, la noticia de última hora, pero entendiendo la vida cotidiana como un hecho político es lo que Mujeres Digitales va a tratar de introducir, una nueva manera de entender la vida cotidiana de las mujeres con esa premisa fundamental, para que podamos alcanzar una condición de ciudadanas que seamos protagonistas del desarrollo. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias. Last but not least, we have the present here, we're very glad with that, Shelley Eske. She's president of Intel Foundation, presidente de la Fundación Intel de Estados Unidos, que nos va a hablar sobre género, TIC e inclusión. Con mucho gusto doy la palabra a Shelley. Ella va a estar con traducción simultánea, de manera que si ustedes no entienden inglés, pueden poner su aparato ahí para escuchar. Si ustedes necesitan el equipo, tendrán que salir para recoger afuera. Los que entienden inglés. Okay. Sí. Can we break 5 minutes so they can get you? Ok, porque los que pueden buscar el equipo, 5 minutos de intervalo y volvemos. Ok. Por favor, los que necesiten tomar el equipo para ir afuera, vamos a dar un intervalo de 5 minutos. Para la traducción simultánea, porque va a haber traducción simultánea, porque la doctora Shelby va a hablar en inglés, ¿ok? Buenas tardes, vamos a recomenzar nuestra sesión y tenemos el gran placer de presentarles a Shelley Eske,
que es presidente de la Fundación Intel de Estados Unidos, que nos va a hablar sobre género, TIC e inclusión. Con la palabra, Shelley, por favor. Thank you. Good afternoon, and thank you and congratulations for all of you staying this long and listening to me. So I really appreciate it, and it's a pleasure to be here with the distinguished panel. I am going to share a little bit about what Intel's been doing with this issue of inclusion, some of the programs that we have, and some of the research that we commissioned, which you might find interesting, that kind of delves more into the topic from a research perspective. I don't know how many of you know about Intel. I'll just tell you a couple things real quickly because Madam Secretary alluded to this. One thing we're proud of is we have a woman who is president of Intel Corporation. Our last chairman of our board was a female. 26% of our workforce are female, and that's low in terms of what we want, but it's very good for a technology company. And we have 25 female vice presidents and other officers. So we're working hard, but it's still very challenging for women in technology field in itself. I'm sorry? Who was talking? No? Okay. Is the translation working okay? Yeah. Very good. Thank you. Okay, so I thought I would just start with this foil here because these three categories, care for the people, care for the planet, and inspire the next generation, these are not marketing materials. These are the actual business objectives of Intel Corporation. So the entire company is held accountable to these three commitments. Now, my team has the luxury and the privilege to work with teachers around the globe, to work with other educators, to partner with governments and NGOs around the world to help Intel's resources make a difference. And that's what we do with the Intel Foundation. But fundamentally, our company is based on these principles, which I think helps you understand why it's so important to us that we do make a difference and that we do work with partners to make a better world. So we heard a little bit already this afternoon, and I don't want to repeat anything, but I think we have to be realistic that, you know, great advances have been made in the world in terms of technology's deployment. We believe about 2.4 billion people have access to the internet today. But of course, that leaves many, many, many more billions that don't. And this is just an articulation of some, you know, dramatic impacts that the gender divide has on the society in general. 1 in 4 girls in the developing world are still not in school. That's about 66 million girls do not attend school. Yet, we know that when girls do go to school, a country's GDP can increase by 3% if just 10% more girls are in school. So there's a real economic reason to ensure that girls go to school, yet we still have this gap. We know that women perform most of the world's work, produce half the food, but they only earn 10% of the income and own 1% of the land and resources. And then you heard earlier that when women reinvest their earnings, they reinvest them in their family and their community at a greater rate than men do. Women make up the minority of internet users in the most of the world, but we know when more people have access to the internet, GDP increases. So there's many problems, but there's also huge opportunity for this planet and for each of our countries to increase our economic and social development if we focus on this issue of the gender divide. As we were looking at this topic, we recognized that there was a lack of good data. So we worked with our partners at the World Bank, UN,
State Department, governments all over the world, and we found that there was no study about how far behind women lag in terms of access to the internet. So we decided to commission a study, and we partnered with UN Women and the State Department and some NGOs to really do a holistic look at the developing world and see what the gaps were. So what we found out is that globally, women lag about 25% behind men. But in some regions of the world, it's much more dramatic. In sub-Saharan Africa, women are 45% behind. In India, for instance, only 11% of the women in India have access to the internet. Now, Latin America is doing better. So Latin America is far above those differences, but you still have a gap of about 20 to 25%, and it depends what countries you're looking at. Colombia is doing a great job. We'll talk about that in a little bit, about what you're doing. But you can see that this is a serious economic and social issue. But we also feel that it's a great opportunity. Since we released this report in February, we have had tremendous interest from organizations all over the world to put together action plans about how do we solve this problem. And we were really excited in Mexico. The UN Broadband Commission passed a resolution that we need to have internet parity for the sexes by the year 2020, which seems like a long time, but it's actually just around the corner. So now what we need to do is, with governments and multilateral organizations and non-governmental organizations, we need to put together action plans to close these gaps country by country until women and girls have the access that they deserve. So a little bit about Colombia. My team here put this together for me. I'm not an expert in Colombia, but I'm learning a lot. So here in school enrollment, it looks like boys are enrolled at greater numbers. Probably a little more concerning is that girls are progressing at a slower rate than boys in terms of moving from grade to grade. That's distressing. Girls lag behind boys on math and science, on the PISA indicators. And in access to technology, women have access about 70%. Versus men at 80%, and access to the internet is more dramatic. So about 56% of Colombian women have access to the internet versus 70% of the men. So obviously there's something that we need to fix, and working together we can definitely have an impact. So I've tried to talk a little bit about why it's so important, but just to lay it out for you, whether or not you're more focused on the economic reasons to educate people and give them access, or whether you're more focused on the social and developmental reasons, those are all good reasons. So if people have more time in primary school, they have higher wages over their lifetime, especially if they can stay through to secondary school and focus in areas like science and math. Their wages even increase dramatically more. And women and girls especially, when given these opportunities, will contribute to their families and their communities and their countries. So a lot of good reasons to do this work. Just going to share a few of the things we're doing at Intel. We've been focused on teacher professional development for almost 20 years because we decided long ago, exactly as you said, that the multiplier effect of a good teacher is limitless. We all know what a good teacher did for us personally. And so by making sure that teachers were in the forefront of learning about integration of technology and about access to the internet and safety on the internet and what we call 21st century skills, problem solving, critical thinking, collaboration, working in teams, taking information and understanding it and using it effectively, these were all things where teachers need to help their students find a path. And so what Intel Teach did is put teachers in a position of knowledge so that they could step out of the position of the center of the classroom and step into the position of coach to help young people find their path by using their critical thinking skills. We've trained 12 million teachers around the world, 30,000 here in Colombia.
We are committed to continue working with the Minister of Education and the different organizations that work with teachers to continue this program. Today we have over 350 hours of curriculum, everything from very basic for those who have never touched a computer in the rural areas to extremely advanced online training that is facilitated, self-facilitated, plus communities where teachers can come together and share their content, share their expertise. I was laughing when you were talking about your study, because we just did a study of what the most common topics our Intel teachers were talking about in the community: dating and divorce, 1 and 2. So that's universal, which I thought was fascinating. We're also very focused on innovation and ensuring that young people have the skills to innovate, especially in this time of global recession and the economic downturn. We need more people to be creating ideas and creating businesses and creating things that will make our lives better. And so we do a number of programs around innovation. Probably one of our most famous is the International Science and Engineering Fair, which brings together the best of the best from 70 countries around the world every year for a global competition. And this photo here, 2 young women here from your city of Medellin, and they created a product for the hearing impaired involving road safety so that they could hear the sounds of the road without having to have hearing. So these 2 young women are from right here. They won 4th place in the international competition. The international competition starts with over 10 million young people, and it gets down to 1,500 at the finals, and these young ladies won a 4th place prize, which is something to be so proud of. But what we really want to do is use them as role models, young women scientists who want to show that there is a role for women in science and innovation. They're not just using technology, they are creating the technology, which is exactly what we need all girls and women have an opportunity to do. Another program I was going to talk about real quickly is around digital skills. So we know that different populations have different challenges with using technology, from the elderly and the generation that maybe didn't have the opportunity of technology, to rural people who maybe don't find any need for technology or don't understand what the benefit for them might be, to different segments of the workforce. So we created a program called Easy Steps. We started it actually in Pakistan at the request of the government there to create a program for people that had never used technology and to give them something specific that helped their lives. So Easy Steps has now evolved to be in 19 languages. Millions of people have participated in it, and it's really a program that helps you access exactly what you need to know. So this young woman here from Cali, she was working in recycling, had never used technology, saw no need for technology, but came in through one of our NGO partners, took the course, Intel Learn, learned about how technology could help her in her business, and now she's training other women that work in recycling how to use technology, how to make more money, how to eliminate the middlemen, how to go directly to your marketplace. So these kinds of skills that, you know, she didn't even know were possible to her before. And this is a program that we will be making a big announcement tomorrow about with the Minister of Technology about expansion here in Colombia to even serve more people and have a bigger reach with the program. So a minute ago, you heard that we're involved in a project called 10 times 10. I just want to say a quick word about it. A couple things. We're going to show you the trailer, which is very short. But the film and the social impact campaign are all based on the belief that educating girls is good for all of us. And that with 66 million girls still out of school today, we have a long way to go as a world. The story tells the movie tells the story of 9 girls in 9 countries and how education changed their lives and empowered them. And it's really part of a global campaign to raise awareness about the issues of girls' education. Each girl faces a separate challenge.
and also to make an optimistic ending that there's hope, that we can make a difference together. We're really excited that last Sunday it aired on CNN in many markets. I understand it aired here. It will be repeated on CNN again through the 22nd of the month. So if you check your local cable listing, you can see when it's playing here again. And then in a couple months, we hope to bring it to the theaters here in Columbia. We've been able to bring it to theaters using some innovative technology in the US, and now we're taking it around the world. But if we could just show the trailer to the film. Muchas gracias. Tonight, one of the bravest girls in the world. Malala Yousafzai became renowned for demanding girls be given the right to education. Shot in the head on her school bus. She was a student who wanted to learn, but now she's fighting to live. I was 11 years old when my father arranged for me to be married. تروحي المدرسة؟ لا. I had heard about the thousands of girls sold to men in those places. I can't really talk about everything that happened to me here, but I will never forget. We have come to this house, the house of her master, to say, you must set her free. Regrets collect like old friends, here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all the good come out. There is no miracle here, just a girl with dreams. I will read, I will study, I will learn. If you try to stop me, I will just try harder. If you stop me, there will be other girls who rise up and take my place. I am change. I am my own master now. I feel as though I have power. Now there's nothing to stop me. I feel I can do anything. Actualidad y esa presencialidad, así no sea en tiempo real, genere una motivación y pueda mitigar el impacto que genera la deserción. So anyway, I encourage you to look for the film on CNN, and hopefully when we bring it to the theater. We also are creating a way for you to request it to show at your school or university and bring together groups of young people to talk about the issues they see. And we have teacher curriculum and resources for teachers to use to have this discussion, including book lists, international authors. Each of the stories is written by a famous author from that country and narrated by a famous film star. But really, our purpose in the film is to raise awareness, move people to action. We're raising money for 7 NGOs that are involved in the film, and then change lives. So we want to work at policy in many countries to ensure they have the right frameworks to ensure girls get into school, can stay in school, and be successful in school. So we're very excited about the project, and we welcome all of you to join us in this movement. And with that, I'll just close and thank you again for the opportunity of sharing a little bit about what we're doing. Thank you.
Thank you. We had 3 wonderful presentations by Catalina Escobar, Lucrecia Ramírez Estrepo, and now Shelley Esque. Pero tenemos muy poco tiempo porque lamentablemente hay una sesión que después va a seguir en esta misma sala. Pero queremos dejar la oportunidad, por lo menos para algunas preguntas o comentarios que quiera alguien hacer. Por favor, les invito a que vuelvan a la mesa. Y algún interesado, aquí está un micrófono. Tienen que hacer preguntas cortas. Por favor, interesados en la pregunta. ¿Hay una mano ahí? Ok, por favor. Por favor, diga su nombre. Buenas tardes. Mi nombre es Meriel Sanguino, vengo en representación de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Mi pregunta es para ti, Catalina. La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, ha sido pionera en proyectos tecnológicos, capacitación en TIC específicamente. Fue la primera ciudad en realizar lo que fue para el norte de Santander el territorio digital. Se lograron capacitar alrededor de 5.000 personas. Entre 6 a 80 años de edad tuvimos alumnos en esa época. Son experiencias gratificantes. A partir de eso, con la iniciativa Vive Digital del Ministerio, se hace Norte de Santander Vive Digital, el cual la universidad también pasa a formular el proyecto y a ejecutarlo respectivamente. Nosotros procedemos a hacer un estudio, una evaluación de la cantidad de gente capacitada y obtuvimos que no alcanza a cubrirse ni el 40% de capacitación en TIC en el norte de Santander. Entonces, para poder incluir o hacer parte de un proceso como Mujeres Digitales, como el proyecto de bibliotecas, nosotros buscamos la posibilidad de seguir con este proceso de capacitación en TIC. No sé si entidades como ustedes apoyen este proceso para seguir evolucionando, porque es muy chévere que la gente continúe este proceso de capacitación para poder acceder a una educación virtual, porque están los programas, están las herramientas, pero no está la capacitación para la ciudadanía. Entonces, no sé, los tres, porque me gustaría mucho llevarla a la gobernación del departamento, lo que son Mujeres Digitales, es una experiencia muy bonita que se vive, además de que las mujeres, tenemos la mayoría de mujeres cabezas de hogar desplazadas que buscan oportunidades a través de las TIC, pero en este momento para el departamento son pocas las posibilidades. Entonces queremos como expandir esta posibilidad y lograr hacer algo entre academia y Estado, organizaciones nacionales e internacionales. No sé cómo podríamos vincular el proceso. Pues mira, mil gracias por tu pregunta. Desde nuestro punto de vista del programa Beyond Access y relacionado con bibliotecas, ese tipo de cosas sí nos interesa, porque nos interesa mucho promover que las bibliotecas se conviertan en esos espacios de uso, de apropiación de tecnología. Ya está pasando en algunos lugares, en otros no. Entonces, de pronto ese es el complemento que ustedes necesitan, lo podemos conversar, cómo podemos trabajar juntos hacia metas de alfabetización digital, apropiación de tecnología, potenciando la infraestructura, ojalá ya existente, en bibliotecas. Entonces, pues, muchas gracias por tu pregunta, está alineado con nuestros intereses de aprovechamiento de esos espacios. Entonces, si quieres, pues ahorita lo hablamos, pero digamos que el mensaje es que sí nos interesan ese tipo de proyectos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Elvira Estrada Palomino, soy docente e investigadora del modelo pedagógico alternativo y crítico del CEID de Adida. Y me impactó mucho encontrarme en esta propuesta el pensamiento de Lucrecia. Nosotros venimos trabajando en América Latina una propuesta de maestros investigadores que hacen investigación por su escuela y su comunidad, y nos hemos encontrado en varias partes de este planeta contando. Me gustaría saber cómo vas a empoderar esta red, cómo nosotros los maestros de base vamos a participar. Desde luego te estoy diciendo, cuenta conmigo. Nosotros estamos ahí como mujeres, como sujetas que estamos pensando y recreando la educación, como innovadoras, y también me gustaría
que lo que es la parte de Intel nos diera la posibilidad de entrar a esa capacitación, porque yo produzco textos y una de las grandes dificultades que nosotros tenemos es que nos reconozcan como mujeres científicas, como las mujeres que hacemos producción textual, porque la escuela requiere eso. Nosotros actualmente tenemos maestros que dictan el texto de una editorial, de alguna casa, pero la producción científica de nosotros, los propios maestros, se queda en rezago y no le han dado crédito. A eso es la invitación, es mi pregunta, Lucrecia. Intel, ¿cómo nosotras, las mujeres, podemos participar? ¿Cómo nosotras podemos involucrarnos? ¿Vas a crear alguna red de mujeres? Sabemos que esto es una política pública y después que pase este gobierno, ¿dónde quedan estos sueños? ¿Dónde quedan estos proyectos? Porque nosotros venimos empoderando comunidad. Yo venía de trabajar en el área metropolitana donde venía empoderando a las mujeres, tenemos manuales de convivencia. Desafortunadamente las políticas públicas nos cierran las escuelas, nos cierran los espacios y nosotros tenemos que emigrar y desplazarnos en el país. Entonces sí nos gustaría saber cómo vamos a seguir aquí, que esta educación sea una avanzada para nosotros y sea un proceso de identidad y de construcción de sujetos. Es de una complejidad tu comentario, pero lo voy a dividir en tres, a manera pedagógica. Sí, la primera es muchas gracias. La primera parte es un ofrecimiento en Adidas, las mujeres científicas queremos participar. La segunda era una pregunta, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué ha pensado Mujeres Digitales para involucrarnos? Y la tercera es la pregunta por la sostenibilidad. Voy a empezar por la última, que para mí es la más difícil y es la que no te puedo contestar. Yo pienso que la sostenibilidad de una política, no de una política pública, pero yo creo que la política pública es Antioquia Digital y Antioquia la más educada y como esta mañana veíamos en el foro intersectorial, esa sostenibilidad se dará en la medida que sí se demuestre que la educación es el camino para el desarrollo. Pero la sostenibilidad en concreto de Mujeres Digitales va a depender. Y con eso también un poco le hablo a nuestra amiga de Ocaña, va a depender de que esto sea una buena práctica, que lo hagamos tan bien, que la evaluación de la gestión y la evaluación del impacto sea tan bueno que después cueste trabajo no seguirlo. Ahora, esas cosas pasan hasta en las mejores familias. O sea que puede pasar que este gobierno se termine y después lleguen y hagan la famosa escuela de tierra arrasada. Yo espero que no pase, pero la intersectorialidad, la multilateralidad de nuestro proyecto, yo creo que piensa en eso hacia el futuro. Si estamos hablando de Flaxo, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Universidad de Antioquia, a quien yo represento, uno podría pensar, es un proyecto que tiene más chance y además, en la medida que se demuestre eficaz y de alto impacto, creo que formalizar esa política pública va a ser más fácil en el nivel territorial, ¿no? Bueno, la otra, ¿cómo se van a involucrar? Es que ya están. O sea, Adidas, las maestras científicas, las productoras de texto, ya estamos contando con ustedes, ¿sí? Y este será un mecanismo que se va a concretar cuando el portal se abra y empecemos a trabajar juntas. ¿Ok? Buenas tardes, Alfonso León Restrepo Celis, rector de la Normal Superior de Sonsón. Ayer entregué a Antioquia 4 maestros y 11 maestras nuevas. Y lo más significativo es que los proyectos de trabajo de ellos fueron la práctica rural, en las cuales ellas, el fundamento y el eje de 4 trabajos de investigación fundamentales que hicieron, fueron básicamente la angustia y la necesidad y la urgencia de que las niñas salir precisamente como del progreso del conflicto de guerra que hay en el Oriente. Doctora Lucrecia, obviamente te invito porque tenemos una excelente biblioteca tanto a nivel de Sonsón como en la Ciudad del Lago como en la Normal, y obviamente Intel, cuando van a ir a Sonsón para hacer un diálogo interregional de Nariño, Abejorral, Sonsón y Argelia. Yo propongo que Rocío, invito a Rocío, que es la secretaria de Equidad de Género,
hable un poquito sobre el tema, porque realmente yo soy de Universidad de Antioquia, hago parte del proyecto y soy la directora, pero esa parte más gubernamental te corresponde. Aceptamos la invitación porque, como lo decía la doctora Lucrecia, este es un proyecto intersectorial de la gobernación, pero donde la Secretaría de Equidad tiene una responsabilidad política clave. Y todas esas iniciativas que coadyuven a fortalecer este programa son bienvenidas. Parte, como decía la doctora Lucrecia, del grupo, digamos, que van a participar y que esperamos vincularlas son las estudiantes de últimos años de las normales. Y en visitas que estamos haciendo a los municipios, estamos empezando a visitar estos lugares porque consideramos que ahí está una generación de mujeres jóvenes claves para la transformación del departamento y para la transformación de las mujeres y por lo tanto de la sociedad. Ahora nos tomamos los datos y hacemos ese diálogo que me parece una propuesta muy importante. Lamentablemente hay una sesión que va a seguir. Hay una pregunta, última pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Diana de los Ríos, soy la coordinadora de la institución educativa San Roberto del Armino de la ciudad de Medellín. Quería preguntar sobre las mujeres adultas, o sea, hasta qué punto el programa está incluyendo mujeres que no nacieron en la época de la tecnología. Estoy hablando de unas abuelas e incluso bisabuelas que están interesadas en aprender y en incluirse en estas redes sociales o en estos tipos de programas y que incluso ya nosotros como hijos nos están pidiendo de regalo, es un computador o es un programa a los que de todas maneras no hay suficiente accesibilidad. Muchas gracias. It's interesting you asked. This is what we talked about at lunch today. So we do have some programs to connect grandparents and older people to technology by using high school students as that conduit to reach them. So we were just talking at lunch about connecting here in Columbia with the students that need to do their community service projects. And we have a program specifically aimed at connecting them with the elderly and showing them the opportunity and what's available for them with technology and to enrich their lives and also for their health and for their mental capacity. So we are just starting to explore it right over here. If you raise your hand, come find her later. Direct connection. Well, it is my duty to thank all the distinguished speakers, and I would like to ask all of you to give them a big hand. Fue para mí un honor y agradezco la invitación que me hizo Virtu Educa, la invitación del Ministerio de Educación de Colombia y de los organizadores de esta mesa particular. Me siento muy honrado porque el único hombre entre tres bellas mujeres llenas de ideas y que estoy llevando para mi casa, porque en mi casa quien tiene siempre la última palabra soy yo. Sí, querida. ¿Okay? Bueno, yo tuve el honor de participar de la Reunión Mundial de Naciones Unidas para las Mujeres en Beijing en 1995. Y como rector de la Universidad de las Naciones Unidas en aquella época, fui invitado a hacer un discurso. Y los pocos días estuve leyendo el discurso de 95. Mucha cosa que he dicho en aquella época todavía está por hacer. De manera que hemos avanzado, pero hay mucho trabajo por delante. Muchísimas gracias a todos ustedes. La próxima sesión comienza dentro de un minuto. Gracias.